Perfecto. Bueno, buen día a todos los presentes, muchachos, compañeros de la carrera. Yo soy Joaquín Franco, les voy a explicar sobre el tema del proyecto de grado que realicé, que es estudio de estabilidad mediante el método de elementos finitos, en el portal del túnel 3, lado Cochabamba, en la carretera en construcción, doble vía El Sillar. Nosotros definimos como portal justamente a la entrada o a la salida de un túnel. Entonces, empezando por la introducción, como justificación del proyecto, se tiene que el portal lado Cochabamba del túnel 3, ubicado en el sector crítico 1 de la obra llave en mano, es uno de los lugares que presenta mayor inestabilidad en toda la obra. Y además es un caso particular de entrada de túnel sesgado que es poco común en las bibliografías y presenta poca cobertura lateral, lo que se define como poca estabilidad o poca seguridad en la entrada de un túnel. Asimismo, un correcto estudio de estos casos podría identificar las posibles causas con las posibles soluciones con el método de elementos finitos, lo que a la larga se traduce a menores costos de ejecución, mayor seguridad laboral y mayor seguridad a los usuarios durante su vida operativa. Los métodos de elementos finitos igual presentan la ventaja de que se pueden hacer construcciones digitales precisas del modelo. Se tienen también distintos métodos de ejecución. Se pueden ver los métodos constructivos, las fases constructivas del proyecto, así como distintos modelos constitutivos de los materiales. También este proyecto va a llevar a que a la larga se tenga mayor inestabilidad y se tengan menos interrupciones en la carretera, la cual es muy común en la red fundamental de Bolivia entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y esto va a llevar a mayor desarrollo económico en Bolivia. Bien, como delimitación se utilizó el software Plaxis 3D, que permite realizar un análisis global de estabilidad del portal, así como simular la excavación y sostenimiento del túnel. Los datos de entrada para el proyecto fueron netamente datos de campo y de laboratorio, teniendo los datos de entrada para poder introducir el modelo de Hook and Brown. Asimismo, los datos también se obtuvieron de catálogos de los materiales y de la bibliografía que se tiene en construcciones de túneles y de carreteras, justamente para modelarlos en el programa. Asimismo, también como se realizó la simulación en un ordenador personal, se realizaron distintas simplificaciones con enmallados no muy finos y utilizando el modelo de medio continuo de Moore-Coulomb. Luego, las condiciones geométricas que se introducieron en el modelo son las reales, de condiciones topográficas reales, y para el nivel freático, justamente del agua, se utilizó el área pisométrica más desfavorable que se puede encontrar en el modelo. Si bien existen ensayos pisométricos, se utilizó la más desfavorable por ser una zona donde existe mucha precipitación. Asimismo, no se simulan lo que son flujos de agua, ni procesos de consolidación, ni obras de drenaje. También los resultados son exclusivamente del portal lado Cochabamba del túnel 3, ya que existen varios túneles en la obra. Y para el análisis sísmico se utilizó un análisis pseudoestático, ya que no se pudieron obtener los parámetros iniciales para un análisis dinámico. Como objetivos, el objetivo general es justamente desarrollar el estudio mediante el método de elementos finitos para garantizar la estabilidad del emportalamiento del túnel 3 en la progresiva 2824 de la carretera en construcción doble vía El Sillar. Si bien este objetivo fue realizado por la empresa contratista Sinohidro, la idea de este proyecto justamente es realizar una verificación probando distintos métodos, utilizando una bibliografía actualizada igual, y la idea es que esto sea una bibliografía inicial o datos de entrada para futuros proyectos y futuras investigaciones, ya que este caso particular de portal con poca cobertura lateral no es muy común en la bibliografía que se tiene. Luego, objetivos específicos. Primero, se buscó contar con información recopilada de la obra, justamente evaluando y analizando lo que son lo que es el laboratorio y lo que son las pruebas de campo, justamente con las normas, para poder empezar con el modelamiento del portal. También se busca tener parámetros óptimos para poder realizar una modelación de la excavación y el sostenimiento del túnel,
a base de los estudios existentes y a base de las normas que se tienen, justamente calibrando el modelo para realizarlo de mejor manera. También luego se realiza lo que es la modelación en Praxis 3D con el método de elementos finitos, primero evaluando lo que es la estabilidad del talud, previo a la excavación del túnel, ver qué tan estable es, y ya luego simular lo que es la excavación y el sostenimiento del túnel, analizando lo que es la deformación y los esfuerzos a distintas profundidades, ya que se tiene poca cobertura lateral al principio, pero a medida que vamos entrando se tiene una mayor cobertura. Metodología. Lo primero que se realizó justamente es buscar datos bibliográficos, antecedentes de la obra. Se realizaron visitas al campo para obtener datos de laboratorio y así empezar con el modelo. Luego se realizaron estudios de las normas, se hicieron estudios de lo que son los parámetros de Moore-Coulomb a partir del modelo Hook and Brown y empezar lo que es la calibración en Praxis. Una vez calibrado el modelo, se hace lo que es el análisis de estabilidad de los taludes previo a la excavación de los túneles y finalmente se analiza o se simula la excavación analizando los esfuerzos y la deformación en todo este proceso constructivo. Bien, como resultados, primero los resultados de la estabilidad de taludes se obtuvieron estos factores de seguridad que cumplen con los factores admisibles de la norma colombiana. Se hizo el análisis estático y el análisis pseudoestático. Es importante aquí resaltar que este análisis se lo hizo sin ningún tipo de refuerzo extra, simplemente con la modificación de la geometría, pero el hecho de que los factores calculados estén muy cerca de los factores admisibles nos dice de que es necesario tener una cobertura lateral extra, la cual puede ser un muro de enmallado electrosoldado o un muro de hormigón, que permite mayor estabilidad durante la excavación del túnel. Este talud puede ser estable por sí mismo, pero cuando ya se empieza la excavación, justamente se genera lo que es una falla circular. Luego, ya analizando la excavación del túnel en los primeros metros de excavación, donde se tiene poca cobertura lateral, se hizo un análisis sin refuerzo y otro análisis con refuerzo, donde los dos de la derecha serían los análisis pseudoestáticos. Aquí se puede observar que cuando no se tiene refuerzo, se tiene mayor deformación y también se tiene mayor deformación en los análisis sísmicos. Asimismo, cuando se tiene refuerzo, se tiene mayor concentración de esfuerzos justamente por la presión que ejerce el sostenimiento rígido y igual nos indica de que es propenso a tener una falla de tipo circular, por lo que aquí se justifica de que se requiere una cobertura lateral en el lado derecho del túnel. Luego, analizando a mayor profundidad, esto es a 30 metros de profundidad, donde ya la cobertura lateral llega a equivaler igual a un diámetro del túnel, se pueden observar las mismas características del análisis anterior. Se tiene mayor deformación cuando no se tiene refuerzo y mayor deformación en el análisis sísmico. Sin embargo, aquí arriba se puede observar una pequeña subsidencia, lo que se traduce a caídas de bloques y a que se empiecen a utilizar pernos autoperforantes en lo que sería la calota del túnel, justamente la parte de arriba. Finalmente se hizo un análisis ya a mayor profundidad, a 50 metros, cuando se tienen una cobertura lateral de 2 diámetros. Aquí se tienen observaciones iguales al anterior modelo, cuando se tiene una cobertura igual a un diámetro. Solo que aquí ya se puede justificar el uso de modelos más avanzados, como el modelo de Hook and Brown y el modelo de Rock Joint Model. Bueno, las conclusiones es que la información evaluada y analizada, la información que se utilizó fue evaluada y analizada con visitas de campo y datos bibliográficos. El análisis del macizo rocoso en medio continuo es realista. Es más realista al utilizar los modelos de Moore-Coulomb. Luego, el proceso de calibración se realiza con parámetros de entrada del modelo Hook and Brown para transformarlos al modelo de Moore-Coulomb, tomando en cuenta los criterios de emportalamiento de túneles. Luego, los factores de seguridad obtenidos en el análisis de taludes cumplen con los valores admisibles de la norma AASHTO, con una desviación estándar del 7% respecto
a si se hubieran hecho los análisis con el modelo de Hook and Brown, ya que este modelo se hizo con el análisis de Morcullo. Luego, según las recomendaciones teóricas, se opta por utilizar un método de excavación tradicional o de Madrid belga, analizando una extensión de 54 metros. Si bien el análisis de portales es durante los primeros 30 metros del túnel, como es un tipo de particular sesgado, se analizó 54 metros para poder tener la cobertura lateral de 2 diámetros. Finalmente, como son los primeros metros del túnel, donde se tiene una zona muy meteorizada, se decide optar por el método de sostenimiento más conservador posible, donde se tienen los desplazamientos admisibles que no se tendrían si se utilizara un sostenimiento menos conservador. Eso sería todo y muchas gracias.